¿Qué tal amigos de Megalópolis TV? Les saluda Edgar Mendoza. En esta ocasión he tenido una plática con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Adriana, bueno, pues nos platica que han llegado ya a 8 meses de lo que ha sido precisamente esta huelga que han sostenido 80% de ellas mujeres, pero también, bueno, pues lo que han tenido que vivir ante los embates por parte de San Juana Martínez, quien es la directora actualmente de la agencia de noticias y quien, a pesar de que ha recibido las indicaciones por parte del Ejecutivo Federal para sostener un acuerdo, llegar a una solución con la gente de Notimex, la realidad es que no ha pasado nada. Sin embargo, ellas y ellos han estado al pie del cañón. Lo interesante del tema es que la propia Secretaría del Trabajo ya les ha otorgado el reconocimiento como titulares dentro de lo que es este sindicato, y al final de cuentas el resultado es por demás importante. Así es, pues como tú bien dices, 8 meses ya de estar en resistencia y en lucha constante, en una huelga que ha tenido pues varias peculiaridades. Como mencionabas, pues una pandemia, una situación de crisis económica, y también pues una constante ilegalidad por parte de la dirección, en este caso de Notimex, que está a cargo de San Juana Martínez. Una situación que incluso puede ser, ha sido sorpresiva para muchas personas que han estado mucho tiempo en este ámbito laboral y de conciliación en la parte de conflictos, porque pues es la primera huelga que se viene o que tenemos por parte de un organismo descentralizado, ¿no? En al menos 20 años. Es la primera huelga en la que la mayoría somos mujeres, 80% de las personas somos mujeres, y bueno, como ya decíamos, en medio de una pandemia sin precedentes. Entonces, pues bueno, eso es de por sí ya una huelga en general, pues es complicada, pues ahora sumándole todos estos factores, pues lo hace aún más, pero bueno, pues tenemos la convicción y eso es lo que nos mantiene y que sabemos vamos a seguir hasta el final. Lo que nos mantiene pues es saber que estamos pidiendo que nuestra demanda es justa, que estamos pidiendo lo mínimo que deberíamos de pedir, y que es que se respeten nuestros derechos laborales, que se respete nuestro contrato colectivo, que se respeten nuestras condiciones de trabajo, y por supuesto estamos demandando también que haya respeto como personas, que fue algo que ya no veíamos en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Entonces, ha sido complicado, sí, todavía no vemos hacia un pronto término por esta negativa de la dirección que se mantiene, pero bueno, con la convicción de que lo que estamos haciendo es justo y que vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que se resuelva en favor de los trabajadores, y por supuesto reiterar que nuestra disposición también es buscar las mejores condiciones para apoyar la operación de la agencia y que podamos retomar la actividad de Notimex para volverla a poner pues cerca de los niveles que llegó a tener antes. Oye, Adriana, en 8 meses, ¿cuánto ha perdido la agencia en credibilidad, en alcance? Si de por sí hubo periodos en donde decían, Notimex, no, mejor hay que consultar otro lado, o sea, había perdido ya mucho de credibilidad. Volver a darle esta credibilidad, y digo, la credibilidad la damos los periodistas, quienes trabajamos, ¿no? En este caso, Notimex va a tener mucho que hacer para volver a ser lo que en su momento fue, ¿no? Exacto, sí, por eso yo te decía que nuestro interés es que vuelva a retomar poco de ese nivel que tenía o cerca de eso. Primero, pues porque ya no tenemos la proyección internacional que teníamos. Recordemos que como parte de este proceso también pues se corrió a todos los corresponsales, tanto a los extranjeros, que eran 20 corresponsales extranjeros, como a los nacionales en los diferentes estados que había. Entonces eso obviamente limita la cobertura de la agencia. Por otro lado, pues sí, desafortunadamente,
sí hubo un cambio importante en los últimos años en relación al manejo de la información, pero en esta administración particularmente se ha notado más o se ha hecho más énfasis en los errores de comunicación. Ha habido información falsa, desafortunadamente, ha habido errores muy significativos que no se deberían de permitir en una agencia de noticias del Estado y que nosotros quienes hemos tenido mucho tiempo trabajando en la agencia pues sabemos que debemos de cuidar mucho. Sin embargo, pues esto es parte de estos errores pues debieron en gran medida a quienes manejaban esta o quienes están al frente ahora de la agencia por desconocimiento y sobre todo porque ingresaron a mucho personal nuevo, muchos jóvenes que incluso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no está mal. Yo siempre he dicho que la agencia Notimex ha sido una gran escuela para muchos de nosotros. Sin embargo, ya dejarle la responsabilidad propiamente de una agencia de noticias a chicos que no han tenido la experiencia, pues obviamente se refleja en esta situación. Necesitamos todos, y tú lo sabes bien con toda la experiencia que tienes del mundo, pues que el periodismo es un trabajo de años de aprendizaje, ¿no? De irte formando a lo largo de los años. Entonces, que caiga sobre unos jóvenes la responsabilidad, pues se llegan pues es este riesgo, ¿no? Digo, no son los únicos que participan ahí, ni los únicos culpables, por supuesto. Sin embargo, simplemente quiero que quede clara la diferencia del personal que ahora hay, la diferencia de los directivos que ellos le han dado esta responsabilidad, de unos directivos que no han sabido realmente qué tienen en sus manos y cómo manejar una agencia de noticias, y menos que es una agencia de noticias de Estado. Entonces, sí, desafortunadamente, y nosotros hoy sabemos que una vez que se levante la huelga, pues vamos a tener que trabajar doble o triple esta cuestión de levantar a la agencia, de volverla a dar credibilidad. Lo hacemos, lo hemos hecho muchas veces, porque déjame decirte que pues no es la primera vez que hemos pasado por un proceso de estos, de tener que volver a que la gente confíe en nosotros, ¿no? Casi siempre cuando había un cambio de gobierno, entre los cambios directivos, entre lo que la gente se acoplaba, llegaba a pasar esto. Entonces siempre la gente que ya teníamos mucho tiempo sabíamos cómo volver a ser confiables, no solo para los lectores, sino para las propias fuentes de información, porque luego ya no te quieren dar información porque lo que publicas no es cierto o hay errores. Entonces siempre teníamos que estar haciendo este trabajo como de saneación. Pero bueno, hoy lo que estamos viviendo es tremendo, pues nunca se había dado en toda la agencia, pero aún así pues estamos dispuestos a enfrentar este reto y lo que signifique para volver a que la gente, los lectores vuelvan a confiar en nosotros y las fuentes de información también vuelvan a confiar en nosotros. Claro. Oye, Adriana, de alguna forma, pues esa situación de la, pues todavía actual directora San Juana Martínez, de desacatar, de no atender, de seguir utilizando el medio para seguir golpeando al propio medio, pues es increíble que en este país siguen pasando este tipo de situaciones, ¿no? Así es, la verdad es que a nosotros pues nos llena de sorpresa el que pues se actúe con tanta pues ilegalidad por un lado, y que sea una funcionaria pública, pero que además vaya en completa sentido contrario de lo que dice incluso el propio presidente, que fue quien la nombró para ese cargo. O sea, recordemos que hace unas semanas el presidente le instruyó directamente a través de la conferencia mañanera que se sentara a negociar, a dialogar y que resolviera de forma definitiva este conflicto. Contrario a eso, hemos visto que ha solicitado a compañeros que acudan a trabajar. Ahora estamos viendo que se está publicando información en la página de internet, y entonces obviamente no hay ningún diálogo, no han tenido ningún acercamiento con nosotros, y a eso es a lo que me refiero. O sea, si no hace caso a una autoridad ya que ha dado un laudo, que se ha declarado legalmente la huelga existente, y menos hace caso a la instrucción del presidente, entonces no sabemos ahora
Obviamente nosotros seguimos analizando toda la parte jurídica, pero bueno, nosotros esperaríamos que si el presidente da una instrucción, pues se haga cumplir por la gente en la que él mismo confió. Y eso es lo que no vemos ahora y nos parece increíble que la directora, en un afán de no resolver el conflicto, pues no haga ni siquiera caso a lo que dice el presidente. Qué duro, ¿no? Qué duro, pero al final qué admirable, porque de veras me consta ver cómo un grupo de mujeres están dando la cara y han estado de día, de noche, con calor, con lluvia, con frío, pues defendiendo un pedacito de lo que ha sido su patrimonio de vida, que es el trabajo, ¿no? Y entonces, ¿ves lejos? ¿Ven cerca que pudieran llegar a un acuerdo? Pues mira, sí, esa pregunta sí es complicada ahora, Me imagino, porque sí. por lo mismo que no vemos ninguna disposición por parte de la dirección, no vemos algo que se pueda dar en el corto plazo. Sé que hay disposición por parte de diferentes dependencias para restablecer el diálogo y que lleguemos a buen fin. Nosotros pues seguimos viendo la parte jurídica, aunque claro, los tiempos jurídicos son diferentes y pues llevan un poco más de tiempo de lo esperado. Entonces no vemos una solución pronta, no por nosotros, no porque no la queramos, no porque estemos en negativa, sino porque no estamos viendo las condiciones y la apertura de la otra parte para que esto se dé de la manera mejor en un corto plazo. Pero bueno, pues nos mantendremos el tiempo que sea necesario. Oye, por último te preguntaría, Adriana, el otro sindicato de este señor Pineda, ¿qué papel está jugando? ¿Juega, ya no juega? Digo, porque constitucionalmente hablando, ustedes son los que están reconocidos ante la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Exacto, sí, nosotros, el Subnotimex es el titular del contrato colectivo de trabajo. Okay. El otro sindicato, entiendo, sí tiene su registro, pero bueno, pues no tiene la facultad de negociar las condiciones de los trabajadores. Y pues sí, es abiertamente un sindicato patronal. En lugar de defender a los trabajadores y defender sus derechos, defiende a la dirección de Notimex. Y bueno, pues hay una cuestión, no hay claridad ni siquiera sobre quién encabeza este sindicato, ¿no? Se tiene entendido que el secretario es Jesús Rodríguez, sin embargo, hay una persona de nombre Luis Monroy que sabemos llegó con la directora y era una especie de secretario general de la directora y que además le habían dado una dirección, un cargo directivo al inicio y después le bajaron el cargo a reportero para tomar la Secretaría General de ese sindicato. O a veces lo mencionan como que él es el vocero, él es el responsable. En general no hay ninguna claridad sobre eso. Lo único que tenemos claridad es que lo único que hace es defender a la parte patronal en este caso y está olvidando y dejando de lado el objetivo para el que se crea un sindicato, que es la defensa de los trabajadores. Y en ese sentido, pues nosotros asumimos esa responsabilidad, ¿no? de que esta lucha no solo es para los integrantes del Subnotimex, sino para todos los trabajadores de la agencia que se han visto afectados con la actual administración. Pues Adriana, en espera de que ojalá pronto y que finalmente la Navidad la pasen en casa, ojalá se llegue, ¿no? Digo, porque sí es muy desagradable y lo veía en el caso pues de toda la gente que quedó desplazada a consecuencia de los sismos y que, bueno, decían otra Navidad más fuera de casa. Y creo que ya muchos de ellos ya van a poder estar en sus casas porque, por ejemplo, Tlalpan ya tuvo, a excepción de por ahí un edificio que sigue retrasado, ya pudieron entregar la mayor parte, pero la realidad es muy duro. Los periodistas nos hemos convertido en el ojo del huracán, ninguneados, amenazados, degradados en términos generales, ¿no? Entonces, pues ojalá para todo el gremio que estás encabezando y que da la cara por ello, pronto pues se encuentren esa solución y ojalá la señora San Juana Martínez pues haga caso a la situación. Eso confiamos, de verdad que sí. Eso es lo que más esperamos en este momento. Así es, Adriana. Pues muchísimas gracias y que la lucha siga, ¿no? Preferible, dijo Zapata, morir de pie que vivir arrodillado. Así es, y eso es lo que estamos
buscando y haciendo. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y siempre agradecidos contigo por darnos voz.